Vamos a tratar hoy en la conferencia número 84 la séptima parte de las puertas dimensionales, que veréis que hoy introduce prácticamente un cambio. Esto es lo que vais a presenciar después en la segunda parte de la conferencia de hoy, porque va a ser un cambio precisamente orientado a hacer un análisis sobre textos bíblicos que nos van a dar una nueva sensación de estos engaños satánicos en los que el ser humano está plenamente inmerso. De aquí no nos escapamos nadie. Pero eso va a ser en la siguiente parte. Ahora vamos ya, pues, a hacer el repaso a las noticias de actualidad, y hoy empezaremos por la ciencia. Sabéis que el texto de Daniel decía de que la ciencia aumentará en el tiempo del fin. Pues era la ciencia profética, pero también la otra ciencia en general. Y mirad hasta qué punto se está tratando en la ciencia algo que nos sobredimensiona, pero mucho. Científicos españoles: el tiempo se está acabando. Contrariamente a la creencia popular generalizada, el tiempo podría estar ralentizándose. O sea que lo que estos científicos nos vienen a decir es que el tiempo se va desacelerando. Bien, para ellos el mundo se va a terminar en un cierto momento, y todo empezó con el Big Bang, y por tanto, si el tiempo empieza con el Big Bang, va a haber un momento en que pueda suceder el efecto contrario, puede llegar a desaparecer. Ya veis que el ser humano intenta dar teorías a cosas que están muy por encima de su capacidad de conocimiento, y es lo que la Biblia a veces se llama, o es conocido como la falsamente llamada ciencia. Querer explicar cosas por su propio pie, cuando para nada podemos saber la auténtica realidad. Hay cosas que solo Dios conoce, y algún día nosotros tendremos el conocimiento también, porque nos lo irá dando. Pero pensemos que el tiempo va a existir también después de que haya terminado todo con el regreso de Cristo. Aún habrá tiempo por la eternidad. De hecho, recordemos que el sábado se seguirá guardando por la eternidad. Por tanto, el tiempo va a seguir existiendo, porque habrá de mes en mes y de sábado en sábado, como dice Isaías 66. Pero bien, eso también lo veremos incluso en la segunda parte de la conferencia de hoy. Diseñan un cerebelo que permite a los robots manipular objetos con una precisión humana. Resulta que lo que ahora han hecho estos investigadores va mucho más allá de lo que hasta ahora se había conseguido. Se ha hecho un brazo especial con una movilidad impresionante. Es un brazo articulado de una nueva generación, pero que además le permite corregir y almacenar las consecuencias sensoriales. No solo esto, sino que además puede interactuar con humanos. Es impresionante ver cómo la ciencia está creciendo a estos niveles, porque ya vimos cómo se había llegado a hacer hasta algo muy parecido a un ser humano, parecía un Terminator, lo vimos en anteriores conferencias, pero había un problema, le faltaba quizás la parte de los antebrazos y las manos, ¿no? Pues bien, cada vez nos vamos acercando más a llegar a ese punto de interconexión total, de un robot muy parecido a un humano y que pueda congeniar o interactuar con los humanos, aprendiendo además cada vez, añadiendo conocimientos, por decirlo de algún modo. ¿Y esto lo podemos llegar a entender fácilmente? No, pero la ciencia ficción ya iba por allí, ¿verdad? Pues más cosas que veremos aún. Pero mientras tanto, localizan el lugar exacto en el que se origina el amor. Esta es la misma zona cerebral de la adicción a las drogas. Tiene vínculo con el área donde se origina el deseo sexual, aunque son partes bien diferenciadas. La zona que se activa con el amor es mucho más compleja que la que se activa con otras cosas que producen placer, como la comida. Y bien, sí que se ha podido encontrar, por lo que dicen, estas zonas donde el amor está en su apogeo, en la parte del cerebro, pero nadie sabe realmente cómo nace el amor. Se sigue diciendo que es más complejo y abstracto esta emoción, incluso que como podría ser la ira, ¿no? Pero esto aún mucho más. Pues no sabemos cómo se origina esto en el cerebro, pero lo que sí sabemos es que Dios es el que pone en nosotros el amor.
no solo podríamos pensar cuando hablamos de amor, de enamoramiento, pero en ese típico enamoramiento de tontería de esos quinceañeros a veces, ¿no? Que se idealiza tanto a una persona y después todo termina como termina. Bueno, no siempre, gracias a Dios, pero bueno, hay un enamoramiento exacerbado a veces. Ellen White escribe mucho sobre eso, algún día lo vamos a presentar aquí, hoy por falta de tiempo no ha sido posible, pero recordemos esta noticia porque, si Dios quiere, quizás la semana que viene podemos mostrar estas citas para ver que una cosa es el amor que proviene de Dios, que pone en el hombre, en la mujer, para transmitirlo a los demás, sea de cualquier ámbito, pero otra cosa es lo que podríamos confundir con la tontería del enamoramiento exacerbado, que es otra cuestión aparte. Pero sea como sea, pensemos que Dios es amor, y Él lo transmite al ser humano, y el Espíritu Santo hace que nosotros sintamos ese amor. El día que el Espíritu Santo se retire completamente de la tierra, los seres humanos van a quedar como diablos, porque no habrá nada bueno dentro de ellos. Y para eso cada vez falta menos. Y hablemos un poco sobre salud. Efecto lifting, vientre liso, piel sin manchas, sin cirugía. ¿Quién no quiere eso? Bueno, que se lo pregunten a cualquier mujer, ¿no? Y a muchos hombres, ¿cómo no? Ahora vuelve a surgir algo que, claro, años atrás ya se hacía, pero viendo los resultados de la cantidad de productos de cosmética que están saliendo, que más o menos son caros o menos caros, pero que todos llevan, o muchos de ellos, componentes bastante, digamos, nefastos para el cuerpo humano, pues ahora hay gente que vuelve a estos remedios naturales, que combinados, como nos dice aquí, con buenos hábitos de vida, proporcionan beneficios que hasta ahora solo se atribuían a la cirugía. A esto se le llama la nutricosmética, y es un terreno que va ganando adeptos. Y aquí nos habla del, ya lo sabemos, cómo potenciar el bronceado con la zanahoria. Yo me tendría que comer toneladas, porque con lo blanco que soy. Pero sí que es cierto de que hay muchos productos de la tierra que tienen sus particularidades y que debemos conocer porque nos van bien para muchos factores de nuestra vida, de nuestro cuerpo. El artículo es interesante, aquí lo tenéis, incluso se habla de antiarrugas, vientres lisos, etcétera, etcétera. Miradlo bien, sobre todo las mujeres que os interesa tanto el vientre liso, y los hombres que tienen esa curva tan acelerada delante, que está por encima de los abdominales, pues también no estaría de más que se miraran un poco todo esto, junto, cómo no, al ejercicio adecuado. Todo esto nos ayudará no solo a un aspecto físico externo mejor, sino a que sobre todo nuestro interior esté en condiciones también aptas para poder estar en sintonía con Dios a todos los niveles. El número de alérgicos a los alimentos se duplica en 10 años. Las reacciones que amenazan a los niños han crecido hasta 7 veces en 10 años. Los alérgenos más comunes en niños son huevo, leche de vaca y nueces. Una tercera parte de los ataques alérgicos infantiles se dan por primera vez en las escuelas, donde los profesores no están preparados para poder reaccionar ante esto. Y nos preguntamos, a ver, si unos huevos pueden ser sanos, de gallinas sanas, si hay vacas que también pueden ser muy sanas, corriendo y pastando por según qué prados, y las nueces es algo tan sano, ¿por qué sucede esto? Pues bien, esto es una pregunta que todos están haciendo y que parece de difícil respuesta. Y la verdad es que algo está sucediendo en toda la nutrición a nivel general para que esto esté marcando pautas, pero además deberíamos reflexionar y pensar, ¿esto sucede solo y exclusivamente en la gente de campo, en la misma proporción que en la gente de ciudad? Evidentemente la gente de campo no sufre tanto de estas cosas como la gente de ciudad. ¿Por qué será? Recordemos que Ellen White nos lo decía, también hay un factor importantísimo, es el aire. No solo es cuestión de alimentación, el aire sano cambia mucho las cosas. Pues tengamos eso presente, porque salir a vivir al campo tiene muchos factores a tener en cuenta, positivos. El 90% de los niños de entre 1 y 3 años consumen más leche y carne de la que deberían. Por lo tanto, ¿qué les sucede? Que tienen más del doble de las proteínas aconsejadas.
El 71% consumen más calorías de las necesarias. Aumenta el riesgo de desarrollar obesidad en el futuro. Y bueno, y no tan futuro, porque ya vemos niños bastante pequeñitos cada vez más que enseguida están obesos. ¿A qué se está debiendo? Pues bien, esto que tenéis aquí en parte es una muy buena explicación, por supuesto. Cuando hablas con las personas que son padres y tienen niños pequeños y ves cómo comen ellos y cómo comen sus hijos, o te lo cuentan, evidentemente no es de extrañar para nada. ¿Puede haber un factor genético? Sí, pero desde luego básicamente es por culpa de la mala nutrición. Bastantes buenos consejos tenemos a través del espíritu de profecía para saber qué debemos comer y cómo. La gran mayoría de los españoles confiesan vivir estresados y con una mala condición física. El 70% confiesa sufrir un alto nivel de estrés y el 60% dice tener una mala condición física. Bueno, la verdad es que yo hasta cuestionaría lo del 60%, porque creo que es bastante más las personas que tienen una mala condición física en este país, mucha más, aunque ellos puedan creerse que están bien. Además, el 40% asegura tener una mala calidad de sueño. Pues bien, quizás son más de este 40%. Si empezáis a hablar con muchas personas os daréis cuenta que difícilmente pueden conciliar bien el sueño. Unos porque van tarde a dormir, otros porque se levantan muy temprano, otros porque cumplen los dos factores y otros porque están tan nerviosos por situaciones de la vida que verdaderamente duermen mal. O sea, hay muchos factores en esto. Lo curioso es que luego se ponen un notable en calidad de vida. Bien, pues si esto es una calidad de vida, ¿qué debe ser las personas que viven tranquilos en el campo? Eso sí que es calidad de vida, ¿no? Pero todo esto nos está diciendo que la gente no está contenta ni con sí mismo ni con lo que hay a su alrededor. Y dice que en las mujeres este porcentaje de insatisfacción es aún mayor. Ya sabéis que la mujer es más dada a pensar, a analizar. Los hombres somos un poco más de, bueno, vamos haciendo todo, ¿no? Por norma general. Pero bien, somos un poco distintos y en estos factores, lógicamente, se nota. Y esto hace que la mujer, en este sentido, tenga más dificultad para poder estar bien equilibrada. Si a esto le añadimos la situación de vida que se lleva, de estrés de trabajo, más lo de la casa, más no sé qué, pues ¿qué sucede? Que hay más nervios. Por tanto, luego, ¿quién va a dormir mejor? Mejor sería poner a Cristo en nuestras vidas y hacer lo que Él quiere, ¿verdad? ¿Cómo cambiarían las cosas? Pues vamos ahora a hablar de crisis, porque necesitamos mucha salud para afrontar esta crisis. Japón y China ya no usarán el dólar para establecer curso yen-yuan. Y esto es algo que puede parecer una bobada, pero que puede tener mucha importancia. La decisión de las dos mayores economías asiáticas, segunda y tercera del mundo, hacen perder terreno al dólar como moneda de intercambio global. Ahora ya no medirán sus monedas respecto al dólar, se saltarán esto, con lo cual se van a ahorrar mucho dinero y esto va a debilitar al dólar. Ya sabéis cómo apuntan las profecías al final, ¿no? Estados Unidos deberá hacer algo junto con sus aliados para defender algo. Bien, pues todo se va juntando. ¿Y todo esto qué puede provocar? Pues más inestabilidad económica en Occidente, por supuesto. Los sindicatos llaman a protestar este miércoles ante el temor de que el rescate afecte al ciudadano. Pues ya veis, los sindicatos una vez más salen a la palestra y estaba profetizado que ellos deberían tener un gran movimiento al fin de los tiempos y así lo está siendo y lo va a ser aún mucho más. La Unión Europea podría incluir en su plan los eurobonos y la unión política, según The Telegraph. Esto es interesante porque ahora ya estamos viendo cómo se quiere conseguir esa Unión Europea plena. Dice que no incluye las otras medidas para la estabilidad financiera ni el informe del Consejo Europeo sobre la Unión Económica y Monetaria, pero lo que están tratando es de conseguir
mirad, y aquí lo pone, un primer borrador confidencial de las conclusiones de la próxima cumbre que celebrarán dirigentes europeos en Bruselas supone un primer paso hacia una hoja de ruta de una unión bancaria, según informa este domingo la versión digital del Sunday Telegraph. Si nos estamos dando cuenta, estamos viendo cómo esa Unión Europea se quiere hacer a todos los niveles para que alguien, desde un cierto lugar de poder, pueda controlar absolutamente todo el continente, entre otros lugares, pero primero Europa. Y ya sabemos quién está trabajando para que esto se consiga, ¿verdad? Solapadamente, muy por debajo, el Vaticano está haciendo esto. Y no es una acusación y ya está, lo hemos venido demostrando en todas las conferencias que estamos dando. Los líderes del G20 inician una cumbre con el foco puesto en la crisis europea. Ya sabéis, las cumbres del G20, esas cosas que solo sirven para ir fastidiando a la población, que teóricamente sirven para que la economía tenga que avanzar, etcétera, etcétera, pero bien, ya vemos hacia dónde nos están llevando. Lo curioso también de aquí es que miréis el logotipo que tenían en esta cumbre. Evidentemente es México, por tanto, hay tipo de pirámides. Pues bien, aquí es lo que se refleja en este logotipo, una pirámide vista desde arriba. Ya sabéis que las pirámides son las cosas favoritas, los signos favoritos de todos estos señores que están trabajando para llevar al mundo a lo peor de lo peor. La derecha comprometida con el rescate gana en Grecia, pero necesitará pactar para gobernar. Bien, ya veis que parece ser que Grecia ha aceptado quedarse en Europa, pero eso sí, necesitará aún, parece ser, más ayudas. Y para conseguir que todo esto se haga rápido, veremos cómo además luego les piden que este gobierno se efectúe cuanto antes mejor. Europa y Estados Unidos meten prisa a Grecia para formar gobierno, ¿veis? Aquí lo tenéis. ¿Por qué? Es evidente. Si tienen de terminar de conseguir su objetivo, necesitan que todo esto vaya deprisa. Y lo van a hacer y bastante rápido. Toda Europa, nadie de Europa se va a escapar de los planes del Vaticano, por supuesto. La prima de riesgo española se dispara a 574 puntos y la bolsa se desploma casi un 3%. Bien, aquí ya vemos algo que ha sucedido, que ya empieza a ser pasado, porque la prima de riesgo ha remontado, pero, ¿sabéis? Ayer hubo una entrevista en el canal 324 de noticias en catalán, una entrevista con un economista muy importante, habló muy claro, y la verdad es que me encantó oírlo. Fue un hombre que parecía muy sincero en todo lo que estaba diciendo, y dijo de que, claro, con este rescate, al que el gobierno español no le gusta llamarlo así, en el cual España va a recibir esta cantidad de dinero que se ha aprobado esta misma semana, esto automáticamente ha hecho que la prima de riesgo bajara, pero que todo esto no va a ser nada más que un lapsus para que luego las cosas aún vayan a mucho peor. Él, incluso al finalizar la entrevista, decía que le gustaría ser optimista, pero es que con todos los datos que hay, con todos, es imposible decir que esto se va a arreglar, sino de que irá muy a peor. Pues bien, no lo digo yo, lo dice un analista económico que la verdad es que lo planteó todo a la perfección. Y si podéis encontrar esa entrevista, el canal 324, en catalán, eso sí, supongo que debe estar subido allí, vale la pena, es casi media hora, un poco menos, de entrevista, pero no tiene desperdicio, porque sencillamente apunta a que la profecía no es mentira, se va a cumplir, iremos de mal en peor. Y hablando de asuntos económicos, el lobby judío de Madrid apoya ahora a Barcelona para la instalación de Eurovegas. ¿Sabéis? El señor Sheldon Adelson, el magnate de Las Vegas, que ahora quiere poner esto también en España, están aún en esa discusión si será Madrid-Barcelona, parece ser que ellos ya lo tienen bastante determinado, pero ahora cuentan con un apoyo adicional para que sea Barcelona el encargado de tener esta instalación de vicio y de todo lo que queráis, poca cosa buena podríamos decir que hay allí. ¿Y quiénes lo apoyan? Pues son estos señores que veis aquí en la foto y que son de este lobby judío, porque Sheldon Adelson también
es de lo mismo. Por tanto, ¿qué podemos esperar? Bien, veremos de aquí poco tiempo qué termina sucediendo con todo esto, pero el peso del mundo judío, ¿qué tipo de judío diríamos? ¿El que sigue la Biblia, la Torá, que ellos llaman, o los del otro sector? Valdría la pena preguntárselo, ¿no? ¿Cuáles son este tipo de personajes? Pero que estén puestos en tanto vicio, sacando dinero de estas cosas, evidentemente, de parte de Dios, no sé si tendrán mucho. Pero, en fin, no soy yo quien los tiene que juzgar, ya será Dios. Y aquí tenemos García Margallo, ministro de Exteriores. ¿Europa se federa o desapareceremos del mundo? Ya veis que los políticos empiezan a hablar de que hace falta una Europa federada, como si fuera los Estados Unidos, pero no de Norteamérica, sino de Europa, en el mismo plan de desarrollo. ¿Esto abre puertas a otras cosas? Pues sí, abre puertas a otras cosas que también veremos dentro de poco, y recordaréis lo que se está diciendo en esta noticia. Aquí tenéis toda, que ya veis que es una entrevista bastante larga. La Unión Europea anuncia una propuesta de unión bancaria y Monti defiende a veces avances en la unión política. Fijaos, unión bancaria, unión política. ¿Recordáis la profecía del libro de Daniel? ¿Qué decía cuando hablaba de la estatua, cuando llegaba a esos pies de barro, en parte de barro y en parte de hierro, a esos estados europeos que saldrían después del Imperio Romano, Europa? Pues que cuando intentasen unir totalmente a Europa, ¿lo conseguirían? Parecería que por un breve momento lo consiguen, pero todo se les va a venir encima, porque va a ser el momento del retorno de Cristo, y estamos a punto de ver cómo esa unión tan grande se puede llegar a conseguir. Hablan de un proceso de unos 10 años aún. Veremos si las cosas las aceleran o no, pero desde luego todo va según lo que estaba marcado en la profecía bíblica. Preparémonos porque no nos queda mucho tiempo. UGT y comisiones obreras convocan 58 movilizaciones para el 20 de junio contra la reforma laboral. Bien, esto ha sucedido también aquí en España. Una vez más, ya vemos cómo los sindicatos siguen en pleno movimiento, pero no se cambia nada, ¿verdad? El FMI recomienda diferentes metas de inflación entre el norte y el sur de Europa. Y mirad qué cosas aparecen aquí. Asimismo, reitera que la política monetaria debería seguir siendo expansiva, critica el excesivo número de autoridades reguladoras nacionales y regionales y subrayó la importancia de una centralización paneuropea. Centralización paneuropea. Hay demasiadas entidades, demasiadas autoridades nacionales, regionales, hay que hacer algo, hay que convergerlo todo hacia un mismo punto. Una centralización de poder para Europa. No, el Vaticano no pinta nada, tranquilos, no pinta nada. El número de millonarios en el mundo creció durante 2011. Ha podido haber crisis, tanta como queráis, pero ya veis, hay una parte de millonarios que van creciendo, hay más. Mientras el mundo está más en la miseria, hay personas que aún se están forrando. Valdría la pena recordar el texto del libro de Santiago, cuando dice: aullad ricos por las miserias que os sobrevendrán. Y desde luego, todo se va a realizar. Una empresa japonesa lanza una crema facial más cara que el oro, con un producto no solo de dentro, sino el envase, ya veis, con cristal y platino, de un prestigioso diseñador. Su precio en el mercado será de unos 10.460 euros la unidad. Pues bien, ¿qué vamos a decir ante esto, no? Vale más callarse ya. La cumbre de Río +20 decepciona a todos, incluso a la ONU. Ya sabéis que se estaba desarrollando esta cumbre para conseguir un desarrollo sostenible y, una vez más, se termina como si nada, ¿no? No se consiguen grandes objetivos, pero ha habido gente que estaba trabajando con la agricultura, la alimentación, el medio ambiente,
Bueno, luego hablaremos un poco más sobre esto. Mientras tanto, ya veis, Moody's rebaja la nota a 15 bancos mundiales, entre ellos a 5 grandes de Wall Street. ¿Creíais que Estados Unidos saldría rápidamente de la crisis y no se verían ya más afectados y luego todos remontaríamos? Pues tened claro que no va a ser así. No va a ser así. Las consultoras limitan a 62.000 millones el rescate y Economía descarta ayudas a bancos no viables. Esto es para España. Ayer el señor que os he dicho antes en la entrevista decía que evidentemente este dinero, quien lo va a tener que terminar poniendo en las arcas va a ser el propio pueblo. Nos digan lo que nos digan, va a haber un aumento del IVA porque desde Bruselas ya se nos pide que haya un aumento del IVA y que se tendrán que seguir haciendo recortes. Pues bueno, no esperéis mucha más buena cosa. Y hablemos de Euskadi. Antes hemos hablado de estados federados europeos, ¿no? El Constitucional ordena inscribir a Sortu como partido político. Ya sabéis que hubo problemas con todo esto, no se quería legalizar y ahora, pues bien, ya ha sido totalmente legalizado. Y son las personas que están a favor de que Euskadi deje de formar parte de España. ¿Por qué ahora todo esto está saliendo? Ya lo analizamos en anteriores conferencias y cómo el movimiento de los jesuitas seguía trabajando para conseguir también sus fines. Pero esto, claro, no solo en Euskadi, en Cataluña también. Ahora tenemos a Montserrat Nebrera, aboga por una separación cordial entre Cataluña y España. Esta señora que había sido diputada del Partido Popular, que ahora está gobernando en España, pero del Partido Popular en Cataluña, ella pertenecía, luego se fue de allí, pues dice que ahora, ante estos momentos extremados, como estos que estamos viviendo, es posible la definitiva separación de Cataluña. Claro, esto ha llovido críticas por un lado, por el otro lado todo lo contrario, pero bien, ya estamos viendo como cada vez más el tema se sigue fortaleciendo y tratando. Y ahora entremos en la profecía de Isaías 17 del 1 al 3, la profecía sobre Siria, en concreto sobre Damasco. Mirad qué cosa curiosa. Esta noticia del día 13 de este mes, la Cruz Roja, Premio Príncipe de Asturias de Cooperación, es un premio que se da aquí en España, Cooperación Internacional, para el año 2012 ha sido el premio, entre 33 candidaturas han ganado ellos, y además junto con la Media Luna Roja. Sabéis todos que el movimiento de la Cruz Roja fue hecho por un masón en Suiza y bien, se siguen moviendo en esos ámbitos, aunque los pobres que están allí dentro, la gente que trabaja allí, pues no tienen ni idea normalmente de esto, ni saben realmente para lo que están trabajando, aunque hagan cosas realmente buenas, porque es lógico, ayudan, ¿no? Pero es interesante que reciben este premio por todo lo que están haciendo, tan buenas acciones, pero luego aquí vemos precisamente el origen de la Cruz Roja, fue Henri Dunant quien precisamente lo estableció, pero si nosotros seguimos viendo, en 1901 recibe el primer premio Nobel de la Paz. Mirad qué aparece en este artículo de Syria News. Claro, esta noticia no se da en nuestro lado occidental. Si nosotros traducimos esta noticia, nos viene a decir que la Cruz Roja Internacional suministra a los terroristas. Este artículo está escrito por gente que está en el pueblo sirio y parece ser más cercanos a Al-Assad, al presidente, que no a los otros. Y dice de que esta persona se quedó muy perpleja cuando pudo enterarse que la Cruz Roja, a través de sus convoys, estaban ayudando precisamente a los rebeldes, suministrándoles todo lo que podían y no lo hacían a los otros. Por tanto, ellos dicen que a partir de saber estas cosas, se preguntan si realmente estas organizaciones humanitarias van a ayudarlos o van a otras cosas. Ya me entendéis, ¿no? Pero claro, estas cosas aquí no llegan. Pues bien, ya sabemos cómo se funciona en este mundo, ¿verdad? Cuando se consiguen objetivos, lo vimos con toda la primavera árabe, seguimos viéndolo también en Siria. Y mirad esta otra noticia que está aquí en inglés. Rusia, China e Irán planean el escenario en Siria de la más grande maniobra de Medio Oriente, 90.000 hombres, 400 aviones y 900 tanques.
¿Creéis que van allí a jugar, a pasárselo bien? Algo se está moviendo, ¿eh? Algo se está moviendo. Es curioso, cuando nosotros leemos Rusia y China juntos para defender a Irán, pero no solo a Irán, porque junto con ellos, Irán también está, y trabajan para defender Siria. ¿Recordáis las profecías de Daniel? Los versículos finales, cuando decíamos que Rusia y China eran esos dos países que tan marcado papel tendrían en el tiempo del fin, y nos decían que eso no era así, que son otras interpretaciones, con lo claro que es el texto, madre mía. Putin y Obama encuentran puntos de consenso sobre la crisis en Siria. Ya veis, mientras la situación se está tensando, ellos van dialogando, a ver si arreglan algo, pero en principio, de momento, nada de nada. Ayer Moscú movió ficha y tiene 2 buques preparados para viajar a Siria. Evidentemente no son buques de recreo para ir a dar una vuelta en barquito por allí, sino que es algo más. Rusia, China, Siria e Irán planean ejercicios de guerra en territorio sirio, aquí los tenéis. Al parecer las operaciones se realizarían dentro de 2 semanas, y esta noticia es del día 19. Por tanto, todo esto son medidas de fuerza que se están desplegando para que los aliados de Occidente se planteen qué van a hacer. El ejército de Assad derriba un avión turco que sobrevolaba la costa siria. Esta noticia es de ayer por la noche. Y ya veis, los turcos, que antes eran aliados de Siria, pero que desde hace un tiempo están teniendo graves problemas de entendimiento con ellos, decimos, ¿y qué hace un avión turco sobrevolando las costas de Siria? Evidentemente tampoco iba de recreo, era un Phantom F-4E, esto es un avión de guerra. Si recordáis las anteriores conferencias, estuvimos analizando también la situación de Turquía, y evidentemente tienen un gran peso en la región, y por eso ahora se están posicionando con los aliados. No les interesa que Siria siga en esa ostentación de poder en la región, ni tampoco Irán. Pero también, ¿qué hay en todo juego, qué hay de juego allí? Pues el petróleo, por supuesto, zona estratégica y petróleo. Sigamos, Daniel 11 del 40 al 45, es que da gusto ver cómo las profecías bíblicas nos estaban diciendo todos estos acontecimientos 2600 años antes que sucedieran, y luego dicen que esto se lo inventó alguien. Irán comenzó a diseñar un submarino nuclear. Todo lo que sucede en Medio Oriente, pues ya veis, Irán se siguen preparando para algo más de lo que, bueno, ellos dicen que tienen toda la razón para poder hacer esto, es una tecnología nuclear pacífica, van haciéndolo, pero claro, Occidente ante estas cosas pues también alegan que esto es para algo más. Y mientras tanto, ¿qué sucede? Pues el presidente Putin exige iniciar el desarrollo del bombardero estratégico de nueva generación. Ya veis, Rusia sigue preparándose con armamento. Los hermanos musulmanes, ahora ya en Egipto, y el candidato Shafiq, se proclaman vencedores de las elecciones. Ya veis, unos se proclaman vencedores, pero los del otro bando también. ¿Quién ha ganado realmente? Pues aún está en plena discusión. Pero evidentemente esto está denotando que va a haber una fragilidad en Egipto de poder dividido, que la gente no estará de acuerdo, mande quien mande, y algo va a suceder una vez más allí. ¿Recordáis las palabras de Henry Kissinger, no? El primer acto de un drama que debe realizarse, lo de Mubarak, hablando de Mubarak, pues ya veis cómo está la situación aún. Y más cosas que vendrán, por supuesto, ellos ya saben lo que están planeando para aquí. Mientras tanto, católicos queman casas de indígenas evangélicos y los expulsan del pueblo, y esto en México. 19 casas de familias indígenas de evangélicos. Y diréis, ¿y por qué se hace esto? Bueno, dice que es ataque de católicos tradicionalistas, que lo que no quieren es que haya otras religiones, que se digan cristianas allí. No sé si esto recuerda un poco ciertos años atrás, ¿verdad? Bueno, desde luego hemos visto también en otras partes, incluso de Europa, en el norte, donde también años atrás los protestantes hacían lo contrario. O sea, las cosas siguen
en la misma situación. Pero desde luego ya vimos que el Papa fue a México y eso parece ser que dio ciertas alas para ¿hacer qué? Es que luego veremos algo más aún de lo que el Papa ha dicho, que entenderéis por qué ahora pasan estas cosas y más cosas que veremos. China reitera su apoyo al derecho de Irán a enriquecer uranio. Ya lo veis, una vez más, China del lado de Irán. Y ahora un cambio de profecía, Oseas 4:3, ¿recordáis? Donde se habla de las muertes de animales para el tiempo del fin, que habría muchos animales muertos. Pues una noticia más ha surgido esta semana, día 17, nueva mortandad de peces, esta vez cerca del lago Manitoba, en Canadá. ¿Aún no creemos que son señales de que todo se está terminando? Estábamos avisados, ¿eh? Y hablemos sobre el cambio climático. En la conferencia anterior que presentamos aquí en Girona, en ECOSI, mostramos cómo, curiosamente, hablando del cambio climático, en el Ártico se estaba diciendo de que había un deshielo. Pudimos ver cómo realmente hay un deshielo por un lado, mientras que por otro lado se está creando hielo, naturalmente, pero lo curioso es que de donde está desapareciendo ese hielo se puede extraer mejor el petróleo. Pues bien, si nosotros hacemos un repaso a ciertas noticias desde hace un tiempo para acá, no solo de este año, sino de alguno anterior, veremos qué está sucediendo en ese lugar, aunque prácticamente de esto se esté hablando muy poco. Fuerza Aérea de Rusia comienza maniobras a gran escala en el Ártico. ¿Por qué? ¿Les gusta pasearse por el hielo? Esta noticia era del 19 de junio de 2012, ya lo veis. ¿Qué están haciendo 30 aviones de la Fuerza Aérea Rusia? Pues, bueno, situación de qué, de estrategia, de táctica, algo se está preparando, evidentemente, algo hay allí, y ya lo estuvimos mostrando, y luego el cambio climático resulta que pasa por culpa nuestra, ¿no? Sí. Pero mirad qué otras noticias había habido. Rusia considera innecesaria la presencia de bloques político-militares en el Ártico. Ah, ¿entendéis por qué ellos han ido allí con estas aeronaves? Esta noticia era del 14 de septiembre, pero del año anterior, del 2011. Estaban hablando de que había despliegue de elementos de la OTAN en el Ártico. Por tanto, ¿por qué es eso? Se quieren los recursos que hay allí debajo. ¿Rusia se quedaría con los brazos cruzados, acaso? Pues era normal que reaccionaran, ¿no? Rosneft adquirirá tecnologías y ExxonMobil acceso al crudo ruso del Ártico. Ya veis lo que llega a haber ahí debajo y cómo incluso se pactan desde dos lugares distintos de poder. Una es la parte rusa y la otra la parte occidental. Pactan para sacar crudo. Pero claro, si os habéis fijado, esta noticia es del 13 de septiembre también de 2011. Las cosas parece ser que han sufrido algún problema, porque algo debe acontecer para que los movimientos de ejércitos estén dando vueltas por allí, tanto de un lado como del otro. Bueno, estemos pendientes. Rusia alerta sobre la creciente presencia de la OTAN y países sudasiáticos en el Ártico. Decís, ¿y países sudasiáticos en el Ártico? Pero esto está arriba de todo. ¿Qué hacen los países del sur asiáticos? Pues ya los podéis imaginar, ¿no? Todos buscan lo mismo. Nueva expedición buscará pruebas para reivindicaciones territoriales de Rusia en el Ártico. Si se puede demostrar que esa parte es de Rusia, ese petróleo y esos minerales de gran valor que están allí debajo, pues ¿para quién tienen que ser? Para el que es de su territorio, ¿entendéis? ¿Por qué se está moviendo todo? Estados Unidos desplegará su armada en el Ártico. Bien, pues ya lo veis, estas son noticias también del año anterior. Y a nosotros nos dicen que es un cambio climático. Pues hablando de esas manos negras, vamos a hablar un poco sobre el Vaticano. Esquizofrenia moral en la política. Y ahora nos dicen, y ahora me dirijo especialmente a los mexicanos que estáis siguiendo las conferencias,
Siempre recordamos cuando dicen que ellos no se ponen en política, ¿verdad? Pero mirad lo que nos dicen aquí. Como estamos en un avanzado proceso electoral para elegir presidente de la República, senadores, diputados, gobernadores y presidentes municipales, la reportera de un diario nacional me preguntó si realmente existe un voto católico. Es decir, si hay sectores que votan conforme a sus convicciones religiosas, por ejemplo, por candidatos que enarbolan valores similares a los del catolicismo, o esto es un mito. Y bien, ¿y aquí de qué nos habla? Pues que el voto católico debería tener unos criterios que evidentemente apoyen el ¿qué? La moral individual y la moral pública. Por tanto, no te dicen a quién tienes que votar, pero prácticamente ya te lo están marcando, ¿no? India, María es una clave importante para curar las divisiones. Está hablando no de María Antonieta, por supuesto, sino de la Virgen María. ¿Y por qué es una clave importante para curar las divisiones que están sucediendo allí? Pues aquí nos explica, en esta larga entrevista, que la Virgen María es bien considerada. Mirad, aquí lo tenéis. Nuestra Señora es la favorita de todos, incluso entre los hindúes, dice el cardenal. En la parroquia de mi propia casa tenemos la novena Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, todos los miércoles de tal hora a tal hora, y alrededor de 70.000 o 80.000 personas acuden todos los miércoles hasta allí. Y diría que del 60-70% de las personas que vienen no son cristianos, solo lo hacen para rezar a la Virgen. A Nuestra Señora se la ve como una madre, que no es una amenaza. A ella se la ve como una madre que cuida, ama, favoreciendo a las personas, trayendo gracias a la gente, sanando las divisiones, por lo que María es una clave importante para esto. Guardad esta noticia en vuestras cabezas, porque en la segunda parte de la conferencia vamos a ver más tema relacionado también con la Virgen María. Mientras tanto, sigamos. Sigue el derramamiento de sangre cristiana en el norte de Nigeria. Ya sabéis que se siguen matando cristianos por los musulmanes que hay allí. No todos, evidentemente, pero una parte de ellos que son así de agresivos, por decirlo de algún modo suave, ¿no? Y evidentemente el Vaticano, ¿qué pide? Pues que se haga algo desde Occidente. Presentaron a Benedicto XVI los resultados de la investigación sobre las cartas robadas. Ya sabéis que estamos en pleno culebrón de lo que está aconteciendo con esas informaciones secretas, confidenciales, esas cartas que han sido mostradas al público a través de un libro y que están causando un revuelo, parece ser tremendo. Pues si nosotros vamos viendo este artículo, nos empieza a decir de que se está atacando bastante al Vaticano, pero que en verdad esto está consiguiendo algo muy distinto, y es que el papado, en este caso el Papa, pues está saliendo bien parado de todo esto. La polvareda levantada parece destinada a chantajear al Papa, quien está dando una gran demostración de solidez, coraje y deseo de cambio y transparencia. Recordad que dijimos que la Iglesia se está autodepurando para quedar como los líderes de la moral a todos los niveles, y que ahora ya han salido estos papelitos a la luz, da mucho que pensar. Ellos se están autolimpiando, cuando ellos mismos dicen que nadie más lo está haciendo. Ni políticos, ni sindicatos, ni nadie, solo ellos. Mirad que pone aquí: baste recordar las palabras que el cardenal Ratzinger pronunció en el Vía Crucis del 2005, antes de ser elegido Papa. ¿Cuánta suciedad, dijo, hay en la Iglesia? Incluso entre aquellos en el sacerdocio deberían pertenecer enteramente a él. ¡Cuánta soberbia! ¡Cuánta autosuficiencia! Por tanto, ya estaba denunciando que había una suciedad y que había que hacer un cambio. Y ahora, a través de este lavado de imagen, lo están a punto de conseguir. Mientras tanto, ya veis también el patriarca Gregorio III, venid a la tierra de la paz, apertura del sínodo de la Iglesia greco-melquita católica en Líbano. Recordad que el Papa tiene que ir precisamente, ¿dónde? En viaje, al Líbano. Y mirad qué frase se suelta aquí. Lanzó a este respecto un llamamiento a los jefes de Estado. La paz en Oriente Medio es vuestra responsabilidad con todos y es la clave de vuestra paz.
venid a la tierra de la paz para hacer la paz. Ellos saben que Oriente Medio es la clave de la paz, pero evidentemente, si no hay paz, ¿qué va a haber? Guerra. Y ya sabéis que cuando ellos hablan de conseguir algo y dicen una cosa, normalmente sucede todo lo contrario porque van haciendo lo contrario por detrás. Pero Oriente Medio está destinado a ser verdaderamente el ombligo del mundo. Y algo hay en Oriente Medio que es de gran peso y que nosotros hemos ido viendo en estas conferencias. La clave de todo está en Israel. La clave de todo está en Jerusalén. El Líbano no está muy lejos de allí, ¿verdad? Pero tampoco lo están el resto de países del Medio Oriente. ¿Por qué sucede todo esto allí? Ya lo hemos venido diciendo bastante en las conferencias. A alguien le interesa sentarse en Jerusalén. ¿Lo recordáis? Los que no lo sepáis, mirad las anteriores conferencias. Mientras tanto, recordemos que va a haber del 7 al 24 de octubre de este año el Sínodo para la Nueva Evangelización, la transmisión de la fe cristiana. Estemos atentos porque ellos ya empiezan a apretar por una nueva evangelización. Algo va a cambiar. El trabajo de purificación de Benedicto XVI da fastidio, y esto lo dice el cardenal Bertone. Es curioso. Mirad lo que nos está diciendo. Su acción para erradicar episodios de pederastia en el clero, explicó el purpurado, ha demostrado que la Iglesia tiene una capacidad de autorregeneración que otras instituciones y personas no poseen. ¿Os dais cuenta? Van a quedar como los líderes exclusivos de la moral. Pero mirad qué sigue diciendo abajo. Es evidente que la Iglesia es una roca que resiste a las tormentas. Es sin lugar a dudas un punto de referencia para innumerables personas e instituciones en todo el mundo. Por esto se intenta desestabilizarla. ¿Sí? ¿Desde fuera se intenta desestabilizarla o desde dentro? ¿Por purpurados que no están en sintonía con ellos? ¿O es una maniobra interna para conseguir un propósito, que es muy distinto? Pero claro, si nosotros decimos estas cosas, luego mirad a qué nos compararán. Sobre la labor de algunos medios de información muy agresivos al Papa y a sus colaboradores, el secretario de Estado dijo: muchos periodistas juegan a interpretar a Dan Brown, se siguen inventando fábulas o reproponen leyendas. Ya sabéis, el famoso escritor del Código da Vinci, entre otros libros, ¿no? Y que ya vimos que en verdad para quién trabajaba, y parecía que iba en contra de todos ellos, ¿eh? Sí, sí. Pues bien, aseguró que a él no le resulta la existencia de una participación de cardenales o de luchas entre personalidades eclesiásticas para conquistar un fantasmagórico poder. En cuanto a la responsabilidad del ayudante de cámara del pontífice que robó los documentos, el cardenal Bertone no dijo mucho, recordando que las investigaciones están aún en curso. El mismo Papa reveló: nos ha pedido muchas veces de manera cordial una explicación sobre los motivos que llevaron a cometer semejante acción a Paolo Gabriele, por él querido como un hijo. Ya veis, sale su lado más bondadoso, ¿no? Pues bien, el artículo va siguiendo, y la verdad es que, en definitiva, lo que nos están diciendo es que verdaderamente ellos van a quedar la mar de bien después de todas estas cosas. Tiempo al tiempo, van a quedar como los dueños y líderes de la moral. El Vaticano acusó a los medios y al diablo por el escándalo de filtraciones. El mismo cardenal Bertone fue el que terminó diciendo todo esto. La culpa es del diablo que va contra la Iglesia. ¿Recordáis el tercer secreto de Fátima, que expresó también que la Iglesia Católica iba a ser atacada y atacada, pero al final sobrevivirá, etcétera, etcétera, y se Pues bien, no es el único que ha hablado de esto, la aparición de la Virgen María. Digo el único que ha hablado de esto, y lo digo en masculino, aunque se haga pasar por una mujer, porque es el propio Lucifer haciéndose imitación de la Virgen María en apariciones. Pero por si no fuera poco, aún hay más, y vemos que hay otros teóricos canalizadores
de entes superiores, divinos, extraterrestres y de lo que sea, que hablan precisamente de que el Vaticano sufriría estas penurias al fin de sus tiempos, pero que luego todo quedaría limpio y volverían a ser los que son, los que siempre han sido y seguirán siendo hasta que Cristo venga. En fin, no me voy a poner el calificativo por mí mismo, sino voy a hablar del calificativo que le da el Apocalipsis, que es la bestia, y que por tanto va a perseguir al pueblo de Dios una vez más, al auténtico. El Vaticano incumple la mitad de las normas sobre blanqueo. ¿Qué cosas, eh? Pues bueno, ya no digo nada más de esto, ¿para qué seguir? Pero claro, ellos ahora están trabajando para depurar también esta imagen, por eso sucedió lo que sucedió con el señor que estaba adelante del director general del IOR, ¿no? Sigamos avanzando. Aquí tenéis esta noticia en inglés, pero que me gustaría que vieseis, cuando se traduce al español, una frase de este ex jefe del Vaticano, que es el que ha sido, digamos, cesado de su cargo por el propio Vaticano. Dice que tiene un archivo con información secreta de importantes figuras italianas y de la Iglesia, pero mirad lo que él dice después de sentirse ya en peligro de muerte. Dice: si me matan, la razón de mi muerte está aquí, en esa documentación que se quedó la policía, etc. He visto cosas en el Vaticano que asustarían a cualquier persona. Y es una frase del mismo, de alguien que ha estado muy arriba en ese lugar, ya veis, y está diciendo esto. Recordamos que unos días atrás presentamos que alguien había desaparecido y se acusaba de sacrificios humanos al propio Vaticano, y que también en el famoso ya libro que a veces hemos citado desde aquí, que fue retirado por el Vaticano, y que precisamente se llamaba El Vaticano contra Dios, también se decía por gente de la misma curia romana que se hacían misas negras dentro del propio Vaticano. Esos son sacrificios humanos. Pues bien, yo no sé si lo que este señor dice va referido a esto o no, pero si es que no es esto y aún hay más cosas, pues ¿qué podemos esperar de este poder, no? La perspectiva económica no puede estar por encima de la perspectiva humana. Cáritas realiza un encuentro en el contexto de Río +20. Ya veis, Cáritas, que son los que están ayudando más por la crisis, también están en Brasil ayudando mucho. ¿Y qué nos están diciendo? Pues de que la economía tiene que basarse en una perspectiva humana, no solo dinero por dinero. Son las típicas palabras que también nos dicen desde el Vaticano. Hay que cambiar el sistema de la economía, hay que hacerla más natural, más humana, más ecológica. Pues bien, todo esto nos suena bastante, ¿verdad? El Papa visitará a las víctimas del terremoto en Emilia-Romagna. Ya sabéis que fue al lado prácticamente donde él fue, en Milán, a hablar sobre la familia, el descanso y cómo no, el trabajo, quiero decir, y cómo no, el descanso, la fiesta, el domingo. Y el próximo día os mostraremos un vídeo, si Dios quiere, donde nosotros lo referimos aquí en palabras escritas, ahora lo vamos a ver también, no hoy, el próximo día, un vídeo donde el Papa precisamente expresaba cómo es necesaria esa recuperación del domingo para que todo funcione, ¿no? Pues esto que sucedió al lado de donde él estuvo fue ese terremoto, que tuvo dos grandes terremotos y bastantes réplicas, y que ellos, ¿qué han hecho? Pues haber donado $500,000 a los obispos de Mantua, etcétera, etcétera, para que ayuden a las familias damnificadas. ¿Quién ha quedado en un gran papel? Ellos, evidentemente. Primeros pasos en Río, expectativas ante la cumbre sobre desarrollo sostenible. ¿Y sabéis quién está trabajando para esas cumbres y esos desarrollos sostenibles, etcétera? El equipo de Eco-Jesuit. Eco-Jesuit. Los jesuitas, evidentemente. Ellos trabajan para que el papado vuelva a coger el poder, y a través de que lo hacen también del movimiento ecológico, ¿cómo no? Y todo esto lo están haciendo también en Río 20 o +20, y hablan
¿Cómo no? Pues también del cambio climático, por supuesto. Del medio ambiente mundial, etcétera, etcétera. Hay que hacer cambios, instan eso a los gobiernos, ellos son los que firman todo este tratado. Pues bien, bueno, aquí lo tenéis. Ecojesuit, junto con algunos jesuitas y amigos, seguirá esta conferencia desde Río y tratará de acercar los debates tanto de la Conferencia de Naciones Unidas como de la Cumbre de los Pueblos, que queremos colaborar a generar un debate abierto. Un debate abierto, quiere decir que hay que mover a la opinión pública para que esto se mueva, evidentemente. La Iglesia presente en la Cumbre de Río 20, la visión de las agencias de desarrollo católicas, ellos están allí trabajando también por todo esto. Hablan de la sostenibilidad, esto quiere decir que hay que hacer cambios en la ecología, cambios a todos los niveles. Y el padre Lombardi, no olvidemos ni abandonemos a Siria. Dicen de que hay que ayudar en Siria, pero que hay que hacer algo para terminar con todo esto. Si se llama la paz y no se hace caso, ¿a qué hay que llamar entonces? Pues ya lo podéis imaginar, ¿no? Que cese inmediatamente el derramamiento de sangre en Nigeria. También ellos lo piden, que haya una intervención, que se haga algo definitivamente con esto. Y mirad, aumento de sectas, obliga a nueva evangelización, el Vaticano. Antes os he dicho que os guardaréis esa noticia en el cerebro, porque ahora entenderéis el porqué de todo esto. La Iglesia se muestra preocupada por la migración, la globalización, la crisis económica, la secularización, el consumismo, el nihilismo y el hedonismo, y más porque no hay. La proliferación de sectas religiosas, la secularización, la inmigración, la globalización, la crisis económica, el consumismo, el nihilismo y el hedonismo obligan, dice, a una nueva evangelización, según un documento del próximo sínodo de obispos presentado en el Vaticano. Mirad qué cosas. El prelado Nicola Eterovic, secretario general del sínodo de obispos, presentó ayer el Instrumentum Laboris, documento de trabajo. ¿De qué número de asamblea general ordinaria es? La 13ª. 13, una vez más, asociado a algo que van a hacer. Y que evidentemente está relacionado, ya sabéis con quién, con Satanás. Por tanto, además dicen que tienen un lema, la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Yo no diría de la fe cristiana, porque no podemos decir que la fe de ellos sea fe cristiana precisamente. Esto no quiere decir que haya gente buena entre ellos, pero desde luego que están en un pleno error. Y mirad qué día va a empezar también coincidiendo el sínodo con el año de la fe que ha convocado Benedicto XVI, pues empezará un día 11. ¿Por qué? Porque, bueno, coincide con el 50 aniversario de cuando se hizo el Concilio Vaticano II, que fue también en un día 11. Pues, ya veis, están preocupados porque hay estas sectas que están cambiando todo el panorama, y esto no se puede tolerar. Hay que volver a dar una vez más un nuevo sistema de evangelización que llegue a todo el mundo, es dar una vez más el Evangelio, para terminar con todo lo que a ellos no les va bien. Ahora haría falta definir qué consideran ellos secta. Nosotros ya lo hemos visto varias veces, ¿verdad?, a qué consideran secta. Pues no penséis que los que estamos diciendo que el sábado es el día de Dios vamos a estar considerados iglesia por mucho tiempo. Todo este escrito no tiene desperdicio, por eso os lo he pasado despacio para que os lo vayáis leyendo cuando podáis en vuestras casas también. Nuestra responsabilidad común por el mundo de mañana. Declaración del presidente de los obispos europeos con motivo de la cumbre de Río 20. Ya veis, una vez más nos están diciendo que lo que tú haces afecta a todo el mundo. Por tanto, dependiendo de lo que hagamos, el mañana va a quedar afectado. Con la cual cosa, hace falta el qué? Una ley absolutamente para regularnos a todos, porque todos, en el fondo, ¿qué? Somos uno. Os quedáis con esta frase que he dicho yo ahora, que aquí no aparece, pero que, bueno, ya hemos mostrado como tantas veces es un pensamiento
del Vaticano y de la masonería, porque al final de la conferencia vamos a ver a alguien que ha utilizado precisamente esas palabras. ¿Y qué diréis? Bueno, ¿y qué tienen que ver con ellos? Sigamos, calendario del año de la fe. Aquí tenemos también cómo empieza un día 11 y se va a tratar también temas, como no, pues de todo lo que estáis viendo aquí, hacer crecer la fe en general. Se hablará de mártires, etcétera, etcétera, pero bien, ellos seguirán trabajando para conseguir lo que están buscando, ese cambio de mentalidad en la población. Y ahora dejamos un poco de lado el Vaticano, que utiliza, y eso lo veremos, o se le aplica el número 666, el 666, sigo debiéndoos esa conferencia, que cada vez está más cercana, porque sigo trabajando en ella ahora otra vez. Pero hablemos ahora sobre Mateo 24:24, cuando el texto bíblico, las palabras de Jesús, nos dice que se levantarían falsos cristos y falsos profetas. Y hay un hombre que se dice que él es Jesucristo hombre, este señor llamado José Luis, y que utiliza el número 666. Él se dice que es el anticristo. Y curiosamente sus fieles, sus feligreses, se tatúan el 666. No sé si habéis visto algún vídeo sobre esto, pero es que choca como alguien que se haya leído la Biblia le guste tatuarse eso. Pero bien, pues será por tatuajes últimamente, ¿no? Ya veis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, dijo Jesús, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y aquí tenéis a este señor que además anuncia que este día 30 de este mismo mes va a ser el fin del mundo. ¿Va a ser el fin del mundo de aquí pocos días? Aquí estamos a 23, o sea que en 7 días tenemos el fin del mundo también. Mirad que nos dice, la tierra no será destruida, sino que será el fin de un sistema religioso y político corrupto. Es allí en que la tierra será gobernada por él y sus seguidores. Esto lo afirma José Luis de Jesús Miranda, el Jesucristo hombre. Y habrá gente que se lo creerá, porque ya hay muchos que lo están siguiendo. ¿Viene de Dios este señor? Desde luego, ni de casualidad, ni de casualidad. Pero tiene seguidores, tiene fieles y que le dan dinero además. Bueno, tonto no es, pero desde luego no hace un papel mucho de parte de Dios, ¿no? Cierran iglesia creciendo en gracia por tatuar el 666. Esto es noticia del año anterior, pero ya veis, él sigue trabajando y sigue teniendo gente que lo está siguiendo. ¿Cuántos casos hemos visto ya últimamente de estos falsos profetas que anuncian fin del mundo para allá? Sé que va a haber un fin del mundo, pero desde luego no va a ser este 30 de junio. Y hablando de falsos profetas, mirad, confirman que el libro de Abraham de Joseph Smith es falso. El fundador de los mormones, denominada Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, compró a un vendedor sin escrúpulos en el año 1835 un papiro, es este que veis aquí en la foto. Fruto del expolio arqueológico, tan común entonces que se daba en el lejano Egipto. Joseph Smith pensó que si ofrecía una traducción coherente a sus seguidores, podría mantener en el engaño al rebaño que le seguía. Esto evidentemente lo dice esta noticia aparecida en Acontecer Cristiano. Presentándose como un verdadero profeta y visionario, tal como explicó recientemente Vicente Jara, miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. El libro de Abraham es el libro que escribió a partir de aquel ligero texto egipcio. Nace de la traducción veraz, una traducción de los papiros mismos que escribió Abraham cuando estaba en Egipto, hecho por su propia mano, según sus propias palabras. Dicho libro pasó en el año 1880 a formar parte del libro canónico sagrado de los mormones, que es Perla de Gran Precio. Curiosamente, este señor luego también vimos que se lo introdujo a esas supuestas planchas doradas que luego terminaron siendo el libro del Mormón, que se le aparece Dios Padre y le dice que levante ese lugar, esas piedras, encontrar unas planchas de oro que luego se imprimen y sale el libro del Mormón. Pues bien, ya estamos viendo como, mirad lo que ahora aquí nos dice.
El estudio mostró cómo Joseph Smith usó menos de 4 líneas del papiro para escribir 49 versos del libro de Abraham, unas 2000 palabras en inglés, de una cosita tan pequeña. También se mostró que su traducción nada tenía que ver con la verdad que encontraban los traductores egiptólogos y lingüistas expertos. Lamentablemente para los mormones, que esperaban la confirmación de la historia que les contó su fundador y que siguen propagando, resultó que el papiro no tenía nada que ver con Abraham. Resultó que ese pedazo de papiro era un texto funerario de la religión egipcia, el denominado Libro de los Suspiros, basado en el libro egipcio de los muertos. Su fecha es apenas unos siglos antes del tiempo de Cristo, y no como contó el fundador mormón de una antigüedad de 4000 años antes de Cristo. En consecuencia, se ha comprobado que el libro de Abraham es una falsa traducción, y las referencias a Abraham son falsas, inventadas con apenas palabras del papiro, donde menos de 100 palabras reales fueron miles en la mente manipuladora de Joseph Smith. Así, una palabra cons para Smith se convirtió en 177 palabras inglesas distintas. Nada de lo que el profeta Smith dijo tiene sentido con la verdad sacada a la luz por los especialistas. No obstante, la secta de los mormones sigue siendo reacia a la verdad, verdad que sobre todo esconde a sus miembros. Y recordemos que Mitt Romney, el candidato a la presidencia de Estados Unidos, rival de Obama, es precisamente de los mormones. Pero bien, esto mucha gente que pueda ser mormona, que siga las conferencias, quizás le repele, pero es que desde luego pensemos en las evidencias que hay ya de Joseph Smith como masón, y que evidentemente para nada se puede provenir del concepto divino, para nada. A veces es duro reconocer que uno ha estado en el error, quizás muchos años, pero ese es el momento de ser sincero y de dejarse tocar el corazón por Dios y buscar la verdad auténtica. Y eso es muy duro, pero el orgullo es lo que nos separa realmente de Dios. Hemos de ser sinceros. Y hablando de espiritismo, bueno, ya veis que con la imagen de aquí, ya enseguida, ¿con qué lo relacionáis? ¿Vampiros? ¿Una estaca? ¿Sí? ¿Una cruz? Más cadáveres misteriosos alimentan la moda de los vampiros búlgaros. ¿Sabíais algo de esto? Están saliendo continuamente hallazgos de tumbas en Bulgaria, donde se encuentran precisamente esqueletos que han sido traspasados por un objeto punzante. Mirad lo que aquí veis, el esqueleto de un supuesto vampiro, con un trozo de hierro de un arado clavado en el corazón y que en vida medía unos 175 centímetros, hallado recientemente en una tumba medieval a orillas del Mar Negro. El hallazgo reciente de varias tumbas en este país refuerza la tesis que reivindican a Bulgaria, frente a la vecina Rumanía, como el lugar original donde se forjó la leyenda de los vampiros. En estas tumbas, sus ocupantes recibieron un tratamiento especial, como el famoso clavo en el pecho, para evitar que regresara de entre los muertos. Tenían las extremidades atadas para que no escapara. Pues bien, todas estas sensaciones, experiencias, lo que hacían estas personas en la Edad Media, no es nada más que seguir tradiciones del ocultismo más nefasto. Satanás poniéndose las botas, haciendo que la gente se acercara a alguien que los llevara a la salvación y a no sufrir tener que ser un vampiro. ¿Cómo se hacía esto? Pues evidentemente a través, ya lo sabéis, del signo también de la cruz, etcétera, etcétera. Recordemos que el escritor de la novela de la cual se hizo Drácula, que todos conocemos como el señor con colmillos y capa, pues que estaba puesto en la masonería. Entonces, ¿qué podemos esperar de tal tradición que él mismo buscó para relatar su novela? Estemos preparados, porque ahora estamos viendo muchas noticias de lo que están llamando los zombies. Ayer mismo creo que salió otro señor que empezó a morder a otro. ¿Qué está pasando con todo esto? Hay incluso alguna carta de INVO, de Illuminati New World Order, donde aparecen los zombies. Bien, con todo esto tenemos que pensar si realmente, aunque sea por drogas y otras cosas, realmente no es que Satanás
está poniendo mano, tocando cerebros, desviando las cosas totalmente, manipulando mentes, para llevar a las personas a lo peor del ser humano, prácticamente posesiones. Pues sigamos avanzando, porque aquí tenéis a alguien que es Madonna, que ha actuado esta misma semana en Barcelona en un concierto. Ahora vamos a ver el artículo que hace referencia a eso. Aquí la tenéis cuando era bastante más jovencita, ahora va a cumplir 54 años, es cuando empezó en sus primeras películas. Ya veis que aquí llevaba una cazadora con la pirámide famosa de los Illuminati puesta en el billete del dólar. Y bien, ya sabéis que ahora es cabalista. Mirad qué sucede en Barcelona: éxtasis, misticismo y sensualidad en Barcelona con el MDNA Tour de Madonna. Hace un espectáculo total, evidentemente siempre mezclando imágenes de violencia, de guerra, quizás de armas, por decirlo de algún modo, con asuntos religiosos también. Aquí nos habla del montaje que hizo, donde mezcla estas cosas. También nos habla de que hubo un numeroso público gay reunido en Barcelona, que ha agradecido con gritos de aprobación las coreografías de los estupendos bailarines masculinos de la gira. Pero, bueno, si esto puede ser importante o no, miremos la parte que para mí sí que realmente es la importante de todas. Madonna ha hablado poco y cantado mucho, pero ha tenido tiempo de anunciar una canción de amor y de emocionar a los presentes cuando ha dicho en inglés que todos somos uno, da igual nuestra ideología o nuestra opción sexual, todos somos uno. ¿Os suena algo también del billete del dólar? Pues bien, todos somos uno, no importa lo que creas, no importa tu opción sexual, todos somos uno. Y así quiere decir que todos necesitaremos una reglamentación y un mismo liderazgo. Yo no sé si esta señora es bastante consciente de lo que está diciendo. Parece ser que quizás sabe más de lo que muchas personas puedan pensar cuando la ven actuar y ya está. Pero realmente se está llevando el mundo de un modo increíble a conseguir el propósito satánico, a culminar el gran engaño. Y se está trabajando desde todos los ámbitos, desde todos los sentidos. Y os digo precisamente esta frase, desde todos los sentidos, por algo que después vais a entender en la segunda parte de este tema. Pero quisiera terminar con el texto de Marcos 16:15, palabras de Jesús, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y antes esto se hacía andando, luego también se hizo yendo en carro, también se hizo a medida que han salido medios de locomoción cada vez más avanzados. Pero ahora, ¿cómo se está yendo también por el mundo? Aparte de los misioneros que puedan ir, o de las personas que tú contactes andando por la calle, o en tu trabajo, o donde vivas. También con las nuevas tecnologías. Una puede ser Internet, por supuesto. Otra puede ser la televisión. Y mirad lo que está sucediendo actualmente. Una encuesta. A los evangélicos no les gusta la llamada televisión cristiana. Sabéis que en Estados Unidos, sobre todo, aquí en Europa y en Madrid también hay algún canal televisivo, tanto de católicos como de protestantes, incluso hay una televisión adventista, Readevenir, que por cierto vale la pena que la sintonicéis, que actualmente tiene otro nombre, ¿no? Bien, ya os lo comentaré, pero bien, es una televisión muy localizada. Pero en Estados Unidos, que de esto llevan muchos años, pero muchos, ahora los evangélicos ya no se sienten contentos con su televisión, se sienten defraudados de lo que están viendo, les aburre lo que hacen. Y sabéis que a través de ese medio se mueve muchísimo dinero de gente que hace donativos tremendos a veces incluso. Pero claro, la gente se está dando cuenta de que eso ya no les llena, necesitan otras cosas. Quizás
¿Es porque la religión les parece aburrida? ¿O quizás porque el mensaje ya es muy light? Bien, hay un poco de todo esto. Pero sabéis, y ahora me dirijo especialmente a los adventistas que están teniendo televisión, tienen un mensaje realmente especial, tienen un mensaje que ninguna otra religión tiene, y es un mensaje que verdaderamente bien dado, y no solo bien dado, sino dando el mensaje que hay que dar de amonestación para este último tiempo, puede hacer abrir los ojos a muchos miles de personas. ¿Realmente se está dando el mensaje contundente para el tiempo del fin? No lo va a dar nadie más si no lo damos nosotros. Hay que darlo. Hay que ser valientes, guste o no guste. Hay que hacerlo. Sinceramente os digo la verdad, ya me gustaría a mí encontrar un sistema para poder emitir por televisión el contenido de todas estas conferencias y muchas más. Porque estamos viendo cómo a través de estas conferencias muchas, pero muchas personas están abriendo los ojos y acercándose a Dios. Pero sinceramente yo creo aún que no es suficiente, necesitamos hacer mucho más. Dios nos ayude a poder conseguir los métodos necesarios para llegar aún a muchas más personas. Evidentemente aquí todos estamos puestos, porque la evangelización se hace por cadena, de unos a otros. Pero ojalá Dios nos dé los medios necesarios para poder llegar a muchas más personas, porque no se trata de enriquecerse en nadie, se trata de que el Evangelio llegue rápidamente a todo el mundo, para que finalmente Cristo venga y termine con todo esto, con toda esta maldad que Satanás está haciendo en este mundo. Orad por ello, por favor, os lo pido desde aquí, y que Dios nos dé sabiduría, conocimiento y fuerzas para seguir adelante, pase lo que pase hasta el final. Pues bien, hemos llegado hasta aquí, en esta primera parte de la conferencia, y ahora ya vamos a pasar directamente, haremos un pequeño descanso, a la séptima parte de Puertas Dimensionales. Hasta ahora. Los seres humanos van a quedar como diablos, porque no habrá nada bueno dentro de ellos. Y para eso cada vez falta menos. Y hablemos un poco sobre salud. Efecto lifting, vientre liso, piel sin manchas, sin cirugía. ¿Quién no quiere eso? Bueno, que se lo pregunten a cualquier mujer, ¿no? Y a muchos hombres, ¿cómo no? Ahora vuelve a surgir algo que, claro, años atrás ya se hacía, pero viendo los resultados de la cantidad de productos de cosmética que están saliendo, que más o menos son caros o menos caros, pero que todos llevan, o muchos de ellos, componentes bastante, digamos, nefastos para el cuerpo humano, pues ahora hay gente que vuelve a estos remedios naturales, que combinados, como nos dice aquí, con buenos hábitos de vida, proporcionan beneficios que hasta ahora solo se atribuían a la cirugía. A esto se le llama la nutricosmética. Y es un terreno que va ganando adeptos, y aquí nos habla del, ya lo sabemos, cómo potenciar el bronceado con la zanahoria. Yo me tendría que comer toneladas, porque con lo blanco que soy. Pero sí que es cierto de que hay muchos productos de la tierra que tienen sus particularidades y que debemos conocer porque nos van bien para muchos factores de nuestra vida, de nuestro cuerpo. El artículo es interesante, aquí lo tenéis, incluso se habla de antiarrugas, vientres lisos, etcétera, etcétera. Miradlo bien, sobre todo las mujeres que os interesa tanto el vientre liso, y los hombres que tienen esa curva tan acelerada delante, que está por encima de los abdominales, pues también no estaría de más que se miraran un poco todo esto, junto, cómo no, al ejercicio adecuado. Todo esto nos ayudará no solo a un aspecto físico externo mejor, sino a que sobre todo nuestro interior esté en condiciones también aptas para poder estar en sintonía con Dios a todos los niveles. El número de alérgicos a los alimentos se duplica en 10 años. Las reacciones que amenazan a los niños han crecido hasta 7 veces en 10 años. Los alérgenos más comunes en niños son huevo, leche de vaca y nueces.
Una tercera parte de los ataques alérgicos infantiles se dan por primera vez en las escuelas, donde los profesores no están preparados para poder reaccionar ante esto. Y nos preguntamos, a ver, si unos huevos pueden ser sanos, de gallinas sanas, si hay vacas que también pueden ser muy sanas corriendo y pastando por según qué prados, y las nueces es algo tan sano, ¿por qué sucede esto? Pues bien, esto es una pregunta que todos están haciendo y que parece de difícil respuesta. Y la verdad es que algo está sucediendo en toda la nutrición a nivel general para que esto esté marcando pautas. Pero además deberíamos reflexionar y pensar que la mujer es más dada a pensar, a analizar. Los hombres somos un poco más de, bueno, vamos haciendo todo, ¿no? Por norma general. Pero bien, somos un poco distintos y en estos factores, lógicamente, se nota, y esto hace que la mujer, en este sentido, tenga más dificultad para poder estar bien equilibrada. Si a esto le añadimos la situación de vida que se lleva, de estrés de trabajo, más lo de la casa, más no sé qué, pues ¿qué sucede? Que hay más nervios. Por tanto, luego, ¿quién va a dormir mejor? Mejor sería poner a Cristo en nuestras vidas y hacer lo que Él quiere, ¿verdad? ¿Cómo cambiarían las cosas? Pues vamos ahora a hablar de crisis, porque necesitamos mucha salud para afrontar esta crisis. Japón y China ya no usarán el dólar para establecer curso yen-yuan, y esto es algo que puede parecer una bobada, pero que puede tener mucha importancia. La decisión de las dos mayores economías asiáticas, segunda y tercera del mundo, hacen perder terreno al dólar como moneda de intercambio global. Ahora ya no medirán sus monedas respecto al dólar, se saltarán esto, con lo cual se van a ahorrar mucho dinero y esto va a debilitar al dólar. Ya sabéis cómo apuntan las profecías al final, ¿no? Estados Unidos deberá hacer algo junto con sus aliados para defender algo. Bien, pues todo se va juntando. ¿Y todo esto qué puede provocar? Pues más inestabilidad económica en Occidente, por supuesto. Los sindicatos llaman a protestar este miércoles ante el temor de que el rescate afecte al ciudadano. Pues ya veis, los sindicatos una vez más salen a la palestra. Y estaba profetizado que ellos deberían tener un gran movimiento al fin de los tiempos, y así lo está siendo y lo va a ser aún mucho más. La Unión Europea podría incluir en su plan los eurobonos y la unión política, según The Telegraph. Esto es interesante, porque ahora ya estamos viendo cómo se quiere conseguir esa Unión Europea plena. Dice que no incluye las otras medidas para la estabilidad financiera, ni el informe del Consejo Europeo sobre la Unión Económica y Monetaria. Pero lo que están tratando es de conseguir, mirad, y aquí lo pone, un primer borrador confidencial de las conclusiones de la próxima cumbre que celebrarán dirigentes europeos en Bruselas. Supone un primer paso hacia una hoja de ruta de una unión bancaria, según informa este domingo la versión digital del Sunday Telegraph. Si nos estamos dando cuenta, estamos viendo cómo esa Unión Europea se quiere hacer a todos los niveles para que alguien, desde un cierto lugar, esto sucede solo y exclusivamente en la gente de campo, en la misma proporción que en la gente de ciudad. Evidentemente la gente de campo no sufre tanto de estas cosas como la gente de ciudad. ¿Por qué será? Recordemos que Ellen White nos lo decía. También hay un factor importantísimo, es el aire. No solo es cuestión de alimentación, el aire sano cambia mucho las cosas. Pues tengamos eso presente, porque salir a vivir al campo tiene muchos factores a tener en cuenta, positivos. El 90% de los niños de entre 1 y 3 años consumen más leche y carne de la que deberían. Por lo tanto, ¿qué les sucede? Que tienen más del doble de las proteínas aconsejadas. El 71% consumen más calorías de las necesarias. Aumenta el riesgo de desarrollar obesidad en el futuro. Y bueno, y no tan futuro, porque ya vemos niños bastante pequeñitos cada vez más que enseguida están obesos.
¿A qué se está debiendo? Pues bien, esto que tenéis aquí en parte es una muy buena explicación, por supuesto. Cuando hablas con las personas que son padres y tienen niños pequeños y ves cómo comen ellos y cómo comen sus hijos, o te lo cuentan, evidentemente no es de extrañar para nada. ¿Puede haber un factor genético? Sí, pero desde luego básicamente es por culpa de la mala nutrición. Bastantes buenos consejos tenemos a través del espíritu de profecía para saber qué debemos comer y cómo. La gran mayoría de los españoles confiesan vivir estresados y con una mala condición física. El 70% confiesa sufrir un alto nivel de estrés y el 60% dice tener una mala condición física. Bueno, la verdad es que yo hasta cuestionaría lo del 60%, porque creo que es bastante más las personas que tienen una mala condición física en este país, mucha más, aunque ellos puedan creerse que están bien. Además, el 40% asegura tener una mala calidad de sueño. Pues bien, quizás son más de este 40%. Si empezáis a hablar con muchas personas os daréis cuenta que difícilmente pueden conciliar bien el sueño. Unos porque van tarde a dormir, otros porque se levantan muy temprano, otros porque cumplen los dos factores y otros porque están tan nerviosos por situaciones de la vida que verdaderamente duermen mal. O sea, hay muchos factores en esto. Lo curioso es que luego se ponen un notable en calidad de vida. Bien, pues si esto es una calidad de vida, ¿qué debe ser las personas que viven tranquilos en el campo? Eso sí que es calidad de vida, ¿no? Pero todo esto nos está diciendo que la gente no está contenta ni con sí mismo ni con lo que hay a su alrededor. Y dice que en las mujeres este porcentaje de insatisfacción es aún mayor. Ya sabéis, las consecuencias sensoriales. No solo esto, sino que además puede interactuar con humanos. Es impresionante ver cómo la ciencia está creciendo a estos niveles, porque ya vimos cómo se había llegado a hacer hasta algo muy parecido a un ser humano, parecía un Terminator, lo vimos en anteriores conferencias, pero había un problema, le faltaba quizás la parte de los antebrazos y las manos, ¿no? Pues bien, cada vez nos vamos acercando más a llegar a ese punto de interconexión total de un robot muy parecido a un humano y que pueda congeniar o interactuar con los humanos, aprendiendo además cada vez, añadiendo conocimientos, por decirlo de algún modo. ¿Y esto lo podemos llegar a entender fácilmente? No, pero la ciencia ficción ya iba por allí, ¿verdad? Pues más cosas que veremos aún. Pero mientras tanto, localizan el lugar exacto en el que se origina el amor. Esta es la misma zona cerebral de la adicción a las drogas. Tiene vínculo con el área donde se origina el deseo sexual, aunque son partes bien diferenciadas. La zona que se activa con el amor es mucho más compleja que la que se activa con otras cosas que producen placer, como la comida. Y bien, sí que se ha podido encontrar, por lo que dicen, estas zonas donde el amor está en su apogeo, en la parte del cerebro, pero nadie sabe realmente cómo nace el amor. Se sigue diciendo que es más complejo y abstracto esta emoción, incluso que como podría ser la ira, ¿no? Pero esto aún mucho más. Pues no sabemos cómo se origina esto en el cerebro, pero lo que sí sabemos es que Dios es el que pone en nosotros el amor. No solo podríamos pensar cuando hablamos de amor, de enamoramiento, pero en ese típico enamoramiento de tontería de esos quinceañeros a veces, ¿no? Que se idealiza tanto a una persona y después todo termina como termina. Bueno, no siempre, gracias a Dios, pero bueno, hay un enamoramiento exacerbado a veces. Ellen White escribe mucho sobre eso, algún día lo vamos a presentar aquí, hoy por falta de tiempo no ha sido posible, pero recordemos esta noticia porque, si Dios quiere, quizás la semana que viene podemos mostrar estas citas para ver que una cosa es el amor que proviene de Dios, que pone en el hombre, en la mujer, para transmitirlo a los demás, sea de cualquier ámbito, pero otra cosa es lo que podríamos confundir con la tontería del enamoramiento exacerbado, que es otra cuestión aparte. Pero sea como sea, pensemos que Dios es amor, y Él lo transmite al ser humano,
y el Espíritu Santo hace que nosotros sintamos ese amor. El día que el Espíritu Santo se retire completamente de la tierra, los seres... Vamos a tratar hoy en la conferencia número 84 la séptima parte de las puertas dimensionales, que veréis que hoy introduce prácticamente un cambio. Esto es lo que vais a presenciar después en la segunda parte de la conferencia de hoy, porque va a ser un cambio precisamente orientado a hacer un análisis sobre textos bíblicos que nos van a dar una nueva sensación de estos engaños satánicos en los que el ser humano está plenamente inmerso. De aquí no nos escapamos nadie. Pero eso va a ser en la siguiente parte. Ahora vamos ya, pues, a hacer el repaso a las noticias de actualidad, y hoy empezaremos por la ciencia. Sabéis que el texto de Daniel decía de que la ciencia aumentará en el tiempo del fin. Pues era la ciencia profética, pero también la otra ciencia en general. Y mirad hasta qué punto se está tratando en la ciencia algo que nos sobredimensiona, pero mucho. Científicos españoles, el tiempo se está acabando. Contrariamente a la creencia popular generalizada, el tiempo podría estar ralentizándose. O sea que lo que estos científicos nos vienen a decir es que el tiempo se va desacelerando. Bien, para ellos el mundo se va a terminar en un cierto momento, y todo empezó con el Big Bang, y por tanto, si el tiempo empieza con el Big Bang, va a haber un momento en que pueda suceder el efecto contrario, puede llegar a desaparecer. Ya veis que el ser humano intenta dar teorías a cosas que están muy por encima de su capacidad de conocimiento, y es lo que la Biblia a veces se llama, o es conocido como la falsamente llamada ciencia. Querer explicar cosas por su propio pie, cuando para nada podemos saber la auténtica realidad. Hay cosas que solo Dios conoce, y algún día nosotros tendremos el conocimiento también, porque nos lo irá dando. Pero pensemos que el tiempo va a existir también después de que haya terminado todo con el regreso de Cristo. Aún habrá tiempo por la eternidad. De hecho, recordemos que el sábado se seguirá guardando por la eternidad, por tanto, el tiempo va a seguir existiendo, porque habrá de mes en mes y de sábado en sábado, como dice Isaías 66. Pero bien, eso también lo veremos incluso en la segunda parte de la conferencia de hoy. Diseñan un cerebelo que permite a los robots manipular objetos con una precisión humana. Resulta que lo que ahora han hecho estos investigadores va mucho más allá de lo que hasta ahora se había conseguido. Se ha hecho un brazo especial con una movilidad impresionante, es un brazo articulado de una nueva generación, pero que además le permite corregir y almacenar